¿Alguna vez has sentido que algo estaba fuera de lugar, incluso estando dentro de la iglesia? ¿Has notado un vacío en el corazón, como si la presencia de Dios ya no estuviera ahí, a pesar de tanta estructura, luces, sonido y multitud? Pues sí, muchos no lo dicen, pero los escogidos lo sienten. Lo sienten en la piel, en el alma y en el silencio de los bancos ocupados. Y no, eso no es pérdida de fe. Muy al contrario. Es el inicio de un despertar poderoso que pocos se atreven a enfrentar. Lo que está llevando a tantas personas a abandonar las instituciones religiosas no es rebeldía, es intuición divina. Es el llamado del alma por algo real, puro, vivo. Los que tienen una misión mayor se dan cuenta de que la conexión con Dios ya no está en los moldes antiguos. ¿Y lo más intrigante? Esto está ocurriendo con miles alrededor del mundo, en silencio, sin ruido, pero con una fuerza que está cambiando todo. Esa transformación no comienza con un grito, comienza con incomodidad. Primero viene lo extraño, después la duda, y entonces, la ruptura con estructuras que ya no alimentan el espíritu. El abandono de la iglesia moderna no es una huida. Es un reencuentro. Es una reconexión con la energía divina sin filtros humanos, sin máscaras espirituales. Es el llamado de quien nació para ser canal de luz. Si esto resuena dentro de ti, prepárate. Porque en los próximos minutos vas a entender los motivos profundos que están detrás de esta decisión. Motivos que pocos se atreven a decir, pero que tal vez tú ya hayas sentido. Ahora vamos a comenzar nuestra conversación sobre este tema tan importante. Muchos de los escogidos han sentido una inquietud profunda al entrar en ciertas iglesias. No es una rebeldía vacía, ni falta de fe. En realidad, es lo contrario, es la intuición divina avisando que la conexión directa con Dios ya no depende de paredes o púlpitos. La energía elevada que ellos cargan ya no encaja en estructuras rígidas que han perdido el brillo de la verdad. Esa sensación no es nueva, pero se ha intensificado en los últimos tiempos. Es como ponerse una ropa que ya no queda, aprieta, incomoda, limita. Y cuando el espíritu se expande, busca libertad. Los escogidos han sentido que su misión mayor exige espacios más amplios, internos y espirituales, no necesariamente físicos. La presencia de Dios ya no está en el volumen del sonido, sino en el silencio del alma. Cuando una persona entra en un templo y sale aún más vacía, algo está fuera de lugar. Y eso no es culpa de nadie, es solo la señal de que el camino está pidiendo otra dirección. Los verdaderos canales de luz están siendo llamados a acceder a la energía divina sin intermediarios, sin filtros, sin moldes rígidos. El templo ahora es interno. Y quien escucha ese llamado sabe exactamente de lo que estoy hablando. Es importante decirlo, la incomodidad no es con la fe, sino con la forma en que ha sido utilizada. Los escogidos están despertando a algo más grande. Están percibiendo que el evangelio vivo late diferente cuando hay conexión sincera, cuando el amor prevalece sobre las reglas. Y es ahí donde algo aún más profundo comienza a revelarse. Hoy en día, es fácil notarlo, muchas iglesias se han convertido en verdaderos escenarios. Ropa costosa, autos de lujo en la puerta, reflectores apuntando al éxito financiero, pero ¿dónde quedó el corazón quebrantado? Los escogidos lo sienten en la piel. La energía divina que habita en ellos reconoce el vacío disfrazado de gloria. La intuición divina susurra, aquí no es mi lugar. Y ellos sienten, con claridad, que la fe fue cambiada por apariencia. En lugar de un ambiente acogedor, muchos templos parecen vitrinas. Hay más preocupación por quien dona más, por quien tiene el cargo más alto, que por el necesitado que apenas puede mantenerse en pie. La espiritualidad auténtica ha sido silenciada por reglas sociales e intereses. Los escogidos, que vinieron con una misión mayor, se dan cuenta de que no pueden adaptarse a ese teatro. La conexión con Dios exige verdad, no ostentación. ¿Un ejemplo práctico? En vez de solo donar dinero, ¿por qué no ofrecer tiempo, escucha, cuidado? Visitar un orfanato, escuchar a un anciano, donar sin tomar una foto, eso también es alabanza. Un canal de luz no necesita reflectores, sino acciones silenciosas que cargan energía elevada. Dios está en la humildad de quien ayuda sin esperar aplausos.
Y los escogidos, poco a poco, se alejan de todo lo que brilla por fuera, pero es opaco por dentro. Esta incomodidad con el materialismo no es desprecio por las cosas buenas de la vida. Pero los escogidos saben, nada de eso vale si el alma está vacía. Ellos no fueron llamados para construir templos de ladrillos dorados, sino para elevar conciencias. Y cuando perciben ese desequilibrio entre materia y espíritu, algo dentro de ellos comienza a revelarse de forma aún más intensa. Es imposible servir a dos señores. Esa frase de Mateo 6:24 resuena con fuerza en el corazón de los escogidos. Ellos sienten, con claridad, el conflicto entre la espiritualidad verdadera y los intereses materiales que se han infiltrado en las instituciones religiosas. No se puede buscar la energía divina y, al mismo tiempo, correr tras el estatus, el reconocimiento y el lucro dentro de la fe. La intuición divina no se equivoca, siente cuando el enfoque ha cambiado. Los escogidos perciben cuando la palabra es usada como moneda, cuando el altar se ha convertido en vitrina de vanidad y el púlpito, en una plataforma de marketing. Es como un ruido en el espíritu, un desajuste en la frecuencia. Y mientras más intentan encajar en ese sistema, más se debilita su conexión directa con Dios. Porque lo que es puro no se mezcla con lo que es vanidad disfrazada de santidad. Y eso, para quien tiene una misión mayor, simplemente no pasa desapercibido. ¿Conoces ese culto en el que se habla más sobre finanzas que sobre perdón? ¿O cuando la promesa es de bendición rápida, pero nunca se habla de transformación interior? Pues sí, los escogidos salen de esos lugares aún más vacíos. Ellos no fueron llamados para buscar el reino por conveniencia, sino por propósito. Su espiritualidad no acepta trueques. La energía elevada que llevan no se deja manipular por intereses egoístas. Por eso, muchos comienzan a mirar hacia adentro. La respuesta que no encuentran en los altares, la empiezan a buscar en silencio, en el cuarto, en la madrugada, en la oración susurrada. Porque llega un momento en el que ya no se puede ignorar, o escuchas la intuición divina, o te pierdes en el ruido del mundo. Y cuando ese despertar comienza, surge una pregunta que resuena fuerte dentro del alma. En lugar de un ambiente acogedor, muchos templos parecen vitrinas. Hay más preocupación por quien dona más, por quien tiene el cargo más alto, que por el necesitado que apenas puede mantenerse en pie. La espiritualidad auténtica ha sido silenciada por reglas sociales e intereses. Los escogidos, que vinieron con una misión mayor, se dan cuenta de que no pueden adaptarse a ese teatro. La conexión con Dios exige verdad, no ostentación. ¿Un ejemplo práctico? En vez de solo donar dinero, ¿por qué no ofrecer tiempo, escucha, cuidado? Visitar un orfanato, escuchar a un anciano, donar sin tomar una foto, eso también es alabanza. Un canal de luz no necesita reflectores, sino acciones silenciosas que cargan energía elevada. Dios está en la humildad de quien ayuda sin esperar aplausos. Y los escogidos, poco a poco, se alejan de todo lo que brilla por fuera, pero es opaco por dentro. Esta incomodidad con el materialismo no es desprecio por las cosas buenas de la vida. Pero los escogidos saben, nada de eso vale si el alma está vacía. Ellos no fueron llamados para construir templos de ladrillos dorados, sino para elevar conciencias. Y cuando perciben ese desequilibrio entre materia y espíritu, algo dentro de ellos comienza a revelarse de forma aún más intensa. Llega un punto en el que el corazón clama por silencio. Y es en ese momento cuando muchos de los escogidos entienden que la verdadera conexión con Dios no necesita escenario, ni audiencia. La intuición divina susurra que su presencia puede sentirse en el cuarto, en el tráfico, en una caminata solitaria o incluso en la fila del supermercado. La misión mayor no exige micrófono, solo entrega. Y, poco a poco, descubren que la fe florece mejor sin interferencias externas. La conexión directa con Dios no se construye con fórmulas prefabricadas ni discursos memorizados. Se revela en lo cotidiano, en la escucha interna, en el deseo sincero de comprender las señales. No hay ritual más poderoso que un corazón quebrantado. Y no hay templo más puro que un alma en paz. Los escogidos comienzan a percibir esto, y se alejan de cualquier estructura que limite ese contacto íntimo con la energía divina. ¿Quieres un ejemplo simple?
Intenta dedicar 15 minutos de tu día para orar sin pedir nada. Solo agradecer y escuchar. Cierra los ojos, respira profundo, silencia el mundo exterior. Te darás cuenta de que esta práctica, hecha con constancia, transforma tu energía. La conexión que parecía distante, de repente, se vuelve palpable. Es en ese espacio de intimidad donde los canales de luz se abren. Y los escogidos florecen, incluso en silencio. Ese acercamiento directo con lo divino, sin intermediarios, sin ruidos, sin máscaras, comienza a reconfigurarlo todo por dentro. Los valores cambian. La mirada cambia. Las prioridades se alinean. Y, cuando eso sucede, nace una nueva forma de caminar, donde lo exterior ya no dicta las reglas. Es ahí donde una práctica sagrada entra en escena con fuerza total. Los escogidos perciben cuando la palabra es usada como moneda, cuando el altar se ha convertido en vitrina de vanidad y el púlpito, en una plataforma de marketing. Es como un ruido en el espíritu, un desajuste en la frecuencia. Y mientras más intentan encajar en ese sistema, más se debilita su conexión directa con Dios. Porque lo que es puro no se mezcla con lo que es vanidad disfrazada de santidad. Y eso, para quien tiene una misión mayor, simplemente no pasa desapercibido. ¿Conoces ese culto en el que se habla más sobre finanzas que sobre perdón? ¿O cuando la promesa es de bendición rápida, pero nunca se habla de transformación interior? Pues sí, los escogidos salen de esos lugares aún más vacíos. Ellos no fueron llamados para buscar el reino por conveniencia, sino por propósito. Su espiritualidad no acepta trueques. La energía elevada que llevan no se deja manipular por intereses egoístas. Por eso, muchos comienzan a mirar hacia adentro. La respuesta que no encuentran en los altares, la empiezan a buscar en silencio, en el cuarto, en la madrugada, en la oración susurrada. Porque llega un momento en el que ya no se puede ignorar, o escuchas la intuición divina, o te pierdes en el ruido del mundo. Y cuando ese despertar comienza, surge una pregunta que resuena fuerte dentro del alma. En lugar de un ambiente acogedor, muchos templos parecen vitrinas. Hay más preocupación por quien dona más, por quien tiene el cargo más alto, que por el necesitado que apenas puede mantenerse en pie. La espiritualidad auténtica ha sido silenciada por reglas sociales e intereses. Los escogidos, que vinieron con una misión mayor, se dan cuenta de que no pueden adaptarse a ese teatro. La conexión con Dios exige verdad, no ostentación. ¿Un ejemplo práctico? En vez de solo donar dinero, ¿por qué no ofrecer tiempo, escucha, cuidado? Visitar un orfanato, escuchar a un anciano, donar sin tomar una foto, eso también es alabanza. Un canal de luz no necesita reflectores, sino acciones silenciosas que cargan energía elevada. Dios está en la humildad de quien ayuda sin esperar aplausos. Y los escogidos, poco a poco, se alejan de todo lo que brilla por fuera, pero es opaco por dentro. Esta incomodidad con el materialismo no es desprecio por las cosas buenas de la vida. Pero los escogidos saben, nada de eso vale si el alma está vacía. Ellos no fueron llamados para construir templos de ladrillos dorados, sino para elevar conciencias. Y cuando perciben ese desequilibrio entre materia y espíritu, algo dentro de ellos comienza a revelarse de forma aún más intensa. Pocos entienden el poder que hay en silenciarse para escuchar lo divino. Los escogidos, con el tiempo, descubren que orar no es solo hablar, es escuchar. Y meditar no es vaciar la mente, es alinear el alma con la energía divina. Es en ese espacio de calma donde la intuición divina se manifiesta con mayor claridad. El ruido del mundo confunde, pero el silencio bien utilizado revela. Y quienes tienen una misión mayor lo saben. Orar es como llamar directamente a Dios, sin necesidad de wifi, sin depender de nadie. Y meditar es como sintonizar el corazón en la frecuencia correcta. Cuando un canal de luz convierte esto en hábito, todo empieza a cambiar a su alrededor. La mente se vuelve más ligera, las decisiones más acertadas, y el corazón, más firme. Esta práctica es como afilar la espada espiritual todos los días, y como toda buena arma, necesita ser bien cuidada. ¿Un ejemplo práctico? Intenta comenzar el día con una oración de gratitud y terminarlo con una meditación guiada. Puedes usar apps como Insight Timer o incluso YouTube.
Lo importante no es la técnica, sino la intención. La energía elevada que emanas al conectarte así con Dios transforma tu campo espiritual. ¿Y lo más hermoso? Empiezas a percibir sus señales en las pequeñas cosas del día. Con el tiempo, estas prácticas dejan de ser un esfuerzo y se vuelven una necesidad. Como respirar, como alimentarse. El escogido se da cuenta de que no necesita mucho para estar cerca de Dios, basta con detenerse, cerrar los ojos y querer. Y a medida que esa intimidad crece, algo comienza a suceder por dentro, un cambio que no necesita ser anunciado, pero que es imposible de ignorar. Algo comienza a brillar por dentro. Y no es exageración, no. Cuando los escogidos se entregan de verdad a su jornada espiritual, una luz sutil, pero poderosa, comienza a guiarlos. No se trata de volverse santo, ni de parecer iluminado. Se trata de llevar una energía elevada que cambia el ambiente solo con la presencia. Las personas comienzan a notar. Y lo más interesante, muchas veces, sin que se diga una palabra. La transformación no viene de fuera hacia adentro, sino al contrario. La conexión directa con Dios va esculpiendo el carácter, moldeando la paciencia, refinando la mirada sobre el mundo. La intuición divina se vuelve más precisa. El corazón se calma. La mente se aclara. No significa que todo se vuelva perfección, sino que la persona se vuelve fuerte por dentro. Y esa fuerza es silenciosa, humilde, pero firme. Inspira sin necesidad de imponer. Un canal de luz transformado es como un faro en medio de la niebla. Está allí, firme, constante, incluso cuando nadie agradece o reconoce. ¿Quieres un ejemplo real? Una madre que, en lugar de gritar, ora por sus hijos en silencio. Un compañero de trabajo que, en vez de responder, bendice en pensamiento. Son pequeños gestos que cargan un peso espiritual inmenso. Y eso es lo que los escogidos hacen, transforman sin alarde. Pero, al volverse más conscientes, los escogidos también comienzan a sentir algo inesperado, una cierta distancia de aquellos que antes formaban parte de su rutina. Y por más que intenten mantener vínculos antiguos, algo ya no encaja de la misma manera. Y ahí, un nuevo desafío comienza a surgir en el camino. Los escogidos no vinieron de paseo. Existe una misión mayor latiendo dentro de ellos, desde siempre. Incluso cuando no entienden, incluso cuando se sienten desplazados, hay una fuerza que los llama hacia algo más allá de sí mismos. Ser un canal de luz no es una opción cómoda, es una responsabilidad. Y muchas veces, se manifiesta en los detalles, un consejo dado en el momento adecuado, un abrazo silencioso que cura, una presencia que calma sin esfuerzo. No necesitan subir a un escenario o crear un ministerio. La misión espiritual puede suceder en una fila del banco, en una conversación con el portero, en un gesto de bondad con quien está invisible a los ojos del mundo. Esta conexión directa con Dios hace que cada actitud, por pequeña que parezca, lleve una energía divina capaz de transformar vidas. Los escogidos son como puentes entre el cielo y la tierra, y no siempre se dan cuenta de cuánto impactan a quienes están a su alrededor. ¿Un ejemplo? Un simple buen día dado con presencia, un todo va a estar bien dicho con fe, puede cambiar el día de alguien. Es en esa sutileza donde reside el poder. Y cuanto más los escogidos comprenden esto, más se sienten parte de un plan mayor. No están aquí por casualidad. Y aunque enfrenten resistencia, su intuición divina insiste, sigue adelante, fuiste enviado con un propósito. Pero esta misión, por más hermosa que sea, a menudo trae dolores invisibles. Porque cuanto más el escogido se alinea con la verdad, más se convierte en extraño para un mundo que vive de apariencias. Y esa diferencia comienza a incomodar. Y ahí llega una parte difícil, que casi nadie menciona, pero que muchos sienten profundamente. Cuando los escogidos comienzan a cambiar por dentro, no todo el mundo lo entiende. Esa nueva calma, esa búsqueda por el silencio, ese brillo en los ojos, parece extraño para quienes los conocían antes. Y ahí comienzan las miradas torcidas, los comentarios malintencionados, los juicios disfrazados de preocupación. ¿Estás raro, ¿Te volviste fanático? ¿Te crees iluminado ahora? Frases como esas duelen, pero también revelan, la luz molesta a quienes aún están en la sombra.
familiares, amigos e incluso miembros de la iglesia pueden alejarse cuando el escogido decide seguir su intuición divina. ¿Por qué? Porque su transformación revela la estagnación ajena. Es como encender la luz en un cuarto donde todos prefieren dormir. Y, sin querer, el escogido acaba revelando lo que mucha gente intenta esconder. Por eso llega el aislamiento. Y duele. Pero es en ese aislamiento donde la conexión directa con Dios se fortalece aún más. Muchos comienzan a preguntarse, ¿será que estoy equivocado? Pero, en realidad, solo están yendo más profundo. Ese rechazo es una señal de que están en la dirección correcta. ¿Recuerdas a Jesús? También fue incomprendido por aquellos que estaban más cerca. Ser un canal de luz exige valentía. Y a veces, la misión mayor necesita de la soledad para que la fuerza se revele de verdad. No es un castigo. Es preparación. Es como si el universo dijera, ahora, eres tú y Dios. Y en ese espacio donde pocos entienden, donde el apoyo es escaso, surge algo nuevo. Una fuerza que nace del dolor. Una certeza que brota incluso sin explicación. Porque los escogidos entienden, en lo más profundo, que hasta los rechazos tienen un propósito. Y cuando esto se acepta, entonces viene el verdadero entrenamiento. Porque los desafíos que surgen después, esos vienen con una carga mucho más profunda. La vida de los escogidos nunca fue sobre facilidades. Cada dolor, cada pérdida, cada puerta cerrada tiene un motivo mayor detrás. Y quien tiene una misión mayor, también carga con pruebas mayores. No es castigo, es preparación. La energía divina moldea a los fuertes en el fuego de la adversidad. Y cuanto más intensa es la prueba, más claro se hace que algo grande está gestándose allí. La intuición divina no deja dudas, todo tiene un propósito. ¿Conoces ese momento en el que todo parece ir mal? Cuando la soledad aprieta, ¿el miedo aparece y la voluntad es de rendirse? Pues sí, es en esos momentos cuando los escogidos más crecen. Dios no está en silencio, Él está forjando. Es como pulir un diamante. Duele, pero transforma. Y cuando el dolor es atravesado con fe, la conexión con Dios se vuelve tan profunda que ninguna tormenta externa puede afectarla. ¿Un ejemplo práctico? ¿Te has dado cuenta de cómo muchas personas se despiertan espiritualmente después de una gran pérdida? Ya sea un duelo, una enfermedad o una traición, todo eso puede ser un punto de quiebre. Si el escogido ve más allá del dolor, transforma el trauma en fuerza. Y eso no se enseña en libros. Es algo que viene desde adentro. Un canal de luz es aquel que ha aprendido a transformar la lágrima en sabiduría y la caída en impulso. Y cuando esta conciencia se consolida, surge una voluntad casi irresistible de encontrar a otros que compartan esta misma jornada. Al fin y al cabo, por más fuerte que sea el escogido, caminar solo todo el tiempo puede ser pesado. Y es ahí donde comienza a delinearse una nueva etapa, una que involucra más que resistencia individual, involucra comunión de almas despiertas. Por más que los escogidos hayan aprendido a caminar solos, llega un momento en el que el espíritu pide compañía, pero no cualquier compañía. Es el anhelo por una comunidad que hable el mismo idioma del alma, que entienda el valor del silencio, de la oración y de la energía divina. Una unión donde no hay juicios, ni disputas, sino intercambios sinceros y crecimiento mutuo. Los escogidos lo saben, juntos, brillan más fuerte. Esta comunidad no necesita grandes estructuras. Puede empezar con 2 o 3 que se encuentren para orar, conversar o meditar. Puede ocurrir en un círculo de conversación, en un grupo en línea o incluso en un café compartido entre almas despiertas. La intuición divina guía estos encuentros, y cuando sucede, la sensación es de hogar. Porque cuando 2 o más se reúnen con el corazón alineado con Dios, el ambiente se transforma. ¿Has pensado en crear o buscar grupos con esta propuesta? Un círculo de oración en WhatsApp, un grupo de lectura espiritual, encuentros mensuales para hablar de propósito y misión mayor. Los canales de luz se necesitan unos a otros. No para depender, sino para sumar. Una red así fortalece, anima, acoge. Y lo más hermoso, inspira a otros a despertar también. La energía elevada de un grupo unido es algo poderoso.
Y cuando esta comunión se establece, algo aún mayor comienza a formarse. Un movimiento silencioso, pero firme, de almas despiertas esparcidas por el mundo, que, aunque físicamente lejos, vibran en la misma frecuencia. Y es ahí, donde todo empieza a tener aún más sentido. Ahora que entiendes lo que realmente está detrás del alejamiento de los escogidos de las estructuras religiosas, dime, ¿cuántas de estas verdades resonaron dentro de ti? ¿Cuántas veces intentaste encajar donde tu alma ya no cabía más? Tal vez estés justo en este punto, sintiendo, cuestionando, despertando. ¿Y sabes lo que esto significa? Que no estás solo. Y que tu llamado es real. ¿Vas a seguir ignorando esa intuición divina? ¿O vas a comenzar a actuar con conciencia y valentía, asumiendo tu misión mayor? Porque el tiempo de esconderse se acabó. Ha llegado la hora de posicionarte como un canal de luz, rodearte de una comunidad espiritual alineada con la energía divina y vivir tu fe con autenticidad. ¿Qué más falta para que des ese paso? Cuéntame en los comentarios, ¿en qué parte de este video te sentiste más identificado? ¿Has pasado por algo similar? Vamos a conversar, compartir experiencias y fortalecer este camino juntos. Y, por supuesto, si este contenido te tocó de alguna manera, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y compártelo con alguien que también necesita escuchar esto. Aquí hablamos lo que pocos se atreven a decir, y con amor.